Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de charlas para estudiantes Universo Jefes, materia condensada, un universo en tus manos. Primero de todo, dejadme que me presente. Yo soy Pablo Alonso González, soy investigador en la Universidad de Oviedo. Aquí, bueno, hacemos sobre todo investigación en nanofotónica en nuestro grupo y bueno, durante los últimos años he colaborado con varios grupos en España y en particular, pues al ponente lo conocí en una de estas colaboraciones. El ponente es Sergio Gutiérrez Rodrigo, el que nos va a hablar hoy de gatos, perros, transiciones de fase e inteligencia artificial. Y bueno, antes de comentaros un poco la trayectoria vital de Sergio, sí, dejadme deciros un par de cosas un poco más técnicas. Aquellos que necesitéis pues un diploma de haber asistido a este seminario o a esta presentación, podéis, se os va a llegar inmediatamente o automáticamente a través del Jefes, ¿vale? Y también os hago un llamamiento para que visitéis la página web del Jefes de manera regular, ya que allí hay información sobre becas, charlas, cursos y otras muchas cosas interesantes, ¿no? Aparte, ya sabéis que el resto de las charlas que hemos tenido durante el año pasado, etcétera, están todas colgadas en YouTube, igual que va a estar esta, y por si queréis visualizarlas, aquellos que no las habéis visto. Y bueno, ahora sí que dejadme presentar a Sergio. Bueno, Sergio hizo la tesis en la Universidad de Zaragoza, acabó la tesis en el año 2010, bajo la supervisión del profesor Luis Martín Moreno, y la hizo también sobre nanofotónica, por eso nos conocemos ya también desde hace años. Y después de esta tesis, Sergio se fue a hacer una estancia postdoctoral. Ya sabéis que este es el camino lógico y normal del investigador en España, ¿no? Hacer una estancia postdoctoral. En este caso, Sergio pues, estuvo en Estados Unidos en un instituto muy prestigioso, el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester, bajo la supervisión de profesor Lucas Novotny, donde estuvo estudiando fenómenos de óptica no lineal. Y bueno, una vez acabado este periplo americano, en el que creo que los inviernos fueron épocas de mucha reflexión en Rochester, bueno, pues se vino a España y desde 2012 hasta 2021 Sergio estuvo en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza. Y de ahí, pues ya más recientemente, en el año 2021, se fue a la Universidad de Zaragoza, donde es actualmente docente e investigador, ¿no? Da clases de varias asignaturas y es a la vez investigador, si continúa en el campo de la nanofotónica y ahora introduciéndose en el campo de la inteligencia artificial. Tengo el placer de colaborar también con él en una aplicación de la inteligencia artificial hacia la nanofotónica y estoy seguro que os va a que os va a encantar lo que os va a contar Sergio. Dejadme deciros que Sergio suele correr por el bosque y por los montes, y en esos periodos de reflexión y de sufrimiento también, creo que ahí empezó a pensar en perros, no en gatos, en perros, en transiciones de fase e inteligencia artificial, que es lo que os va a contar ya mismo. Muchas gracias, Sergio, y adelante. Pues muchas gracias por la introducción, Pablo. Primero también dar las gracias a Julio Herrero por la invitación a esta y darme la oportunidad de poderos contar pues un poquito las cosas que he aprendido en estos últimos 4 años sobre inteligencia artificial. Como ha dicho Pablo, yo vengo de un mundo que, bueno, no es estrictamente inteligencia artificial, sino es un mundo más clásico, el de la nanofotónica, en el que estudiamos cómo la luz interfiere, cómo la luz interacciona con los materiales cuando están están nanoestructurados. Entonces, ahora la idea es, básicamente, la idea de esta charla es contaros algunas cosas relacionadas con la física, daros también una pequeña introducción a los conceptos básicos, así que tiene un tono bastante, vamos a decir, divulgativo. Aún así hay algunos elementos que seguramente quienes tengáis conocimientos de física o de matemáticas, pues vais a seguir con un poquito más de detalle, pero vamos directamente a la charla y este va a ser nuestro índice. Primero, me gustaría intentar hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, cómo aprenden las máquinas, que de hecho es una larga historia, aunque ahora esté muy de moda, la inteligencia artificial nos tenemos que remontar unas cuantas décadas atrás. Después nos centraremos, os contaré cómo funcionan un tipo de herramientas de inteligencia artificiales que son las redes neuronales. Y además las redes neuronales realmente son
esa inteligencia artificial que está dando ahora está generando mayores avances en los últimos años. Por eso es interesante saber un poquito de ellas y intentaremos responder a esa pregunta de si, bueno, son cerebros artificiales. Y luego al final hablaré de la física. De dos cosas, de gatos, perros y transiciones de fase, que es el título un poco es el título de esta charla, y además acabaré con un deseo, el descubrir las leyes naturales, ver si en el futuro se podrá, las leyes naturales como si fuera un cuento. Había pensado contar más cosas, pero os podría tener aquí hasta las 10 de la noche. Entonces vamos a ir poquito a poco, que es la idea de qué es la inteligencia artificial y para empezar, vamos a analizar el concepto de, bueno, que las máquinas, desde que casi el ser humano es ser humano, son o pueden ser vistas como extensión de nuestras capacidades como seres humanos. Quizá que el de los primeros que lo dejó reflejado es Robert Hooke, allá en 1665, cuando con los descubrimientos de los telescopios y microscopios, los entendió como, bueno, una forma, eran como órganos artificiales que mejoraban a los humanos, nos permitían ver más lejos y nos permitían ver las cosas más diminutas de la naturaleza. Quizás las herramientas de inteligencia artificial puedan tener consecuencias similares en el desarrollo científico, social y tecnológico. Van a ser una extensión a otros niveles de nuestras capacidades como seres humanos. Podríamos empezar con una pregunta que es legítima, ¿no?, y habitual. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, no me he atrevido. No me he atrevido a dar una respuesta, así que he dejado esto un poco abierto, que cada cual aquí diga qué es la inteligencia para eso, para él o para ella. Por eso lo de rellene usted los puntos. Sin embargo, no quería dejar esta página en blanco y haciéndonos eco de la filosofía oriental, podríamos recurrir a la sabiduría de Buda, ¿no? Buda, ¿qué nos hace humanos, ¿no? ¿Qué hace de nosotros algo especial, seres inteligentes? Y esta es la respuesta extraída de un meme que me encanta, que es básicamente seleccionar imágenes de semáforos en los captchas, ¿no? A lo que sí me atrevo a dar un poquito de respuesta es a qué es una inteligencia artificial. No es una definición rigurosa, lo sé, no soy experto en la materia, ni me dedico a la filosofía ni al pensamiento humano, pero esta es una definición suficientemente operativa, nos va a permitir trabajar con los conceptos más interesantes o aquellas cosas que nos interesa como físicos y como físicas. Es un sistema que hace cosas que los humanos consideramos cosas inteligentes. Y además añadiremos algo más, y es que los humanos consideramos inteligentes y que a nosotros nos sale de una forma relativamente natural. Lo voy a explicar de esta manera. Imaginad un programa que es capaz de resolver ecuaciones acopladas en derivadas parciales y copón bendito. ¿Eso lo consideraríais realmente una inteligencia artificial? Es algo que venimos haciendo desde hace muchas décadas, el resolver las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de Maxwell, las de Einstein, la física cuántica. En realidad, eso no lo consideramos inteligencia artificial. Sin embargo, como decía Buda, un sistema que es capaz de seleccionar las imágenes con luces de tráfico, quizás los semáforos, quizás sí que podríamos considerarlo inteligencia, ¿no? Hay algo de inteligencia en ese reconocimiento visual. Desde el punto de vista de la programación, y de hecho una gran parte de los desarrollos de inteligencia artificial, si no todos están relacionados con la programación de autómatas, con la programación de ordenadores, digamos que somos buenos programando lo que nos cuesta hacer. Por ejemplo, calcular integrales. Es difícil hacer integrales, es difícil resolver ecuaciones diferenciales, pero sabemos que esas operaciones que son complicadas se las podemos desmenuzar en el ordenador y al ordenador le vamos diciendo, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Lo que hace el ordenador es hacerlo de una forma rapidísima, en general muy rápida comparado con nuestras propias capacidades, ¿no?, como las haría un ser humano. Sin embargo, somos muy malos programando aquello que nos sale de forma natural, como por ejemplo distinguir caras. Somos capaces de acordarnos de las caras de nuestros amigos,
está claro que es algo que nos resulta muy natural, pero sin embargo es muy difícil hasta hace bien poco el tener sistemas de inteligencia artificial que fueran capaces de hacer eso que para nosotros es tan absolutamente natural. Introduzco aquí además el concepto de aprendizaje automático, que es una de las esencias de la inteligencia artificial. Es decir, que nosotros no le damos las reglas exactas que tienen que seguir para resolver el problema, sino que de alguna manera lo que hacemos es darles una pauta para que a través, en general, de los datos, estas redes, estos sistemas de inteligencia artificial entrenen y vayan aprendiendo a través de esos datos. Y qué mejor imagen para ilustrar esto que un niño aprendiendo a montar piezas de colores y piezas y sistemas así geométricos desde la más tierna infancia. En este avance de ir añadiendo conceptos sobre la inteligencia artificial, ya que hemos hablado del uso de los datos, os voy a contar los tipos de entrenamiento más importantes que hay. Un tipo de entrenamiento es lo que llamaremos supervisado y para ilustrarlo voy a hacer una tarea, voy a mostrarlo a través de una tarea que es la de clasificar. Y digo aquí que la tarea es difícil, que es una tarea, la de clasificar, potencialmente peligrosa. Y es que cuando pienso en clasificar me viene siempre esta imagen a la cabeza. Tenemos una cesta de setas, de distintos tipos de setas, que son los datos a clasificar. ¿Y qué queremos saber de las setas? Pues habitualmente, si son venenosas, pues son comestibles. Y para eso, lo que necesitamos, lo que nos viene bien es tener las etiquetas, lo que llamaremos los resultados. Que alguien nos haya dicho, pues esta seta, con estas características, es un tipo de seta, la que sea, y es comestible. Este tipo de seta, por las características que tiene, no. Así que los datos a clasificar pueden ser los datos de los que disponemos pueden ser imágenes, pueden ser también un texto, puede ser casi cualquier información. Y eso sí, nos han tenido que decir para una determinada información si es venenosa o es comestible. Tanto una inteligencia humana como una artificial ya son capaces, los humanos lo sabemos desde hace mucho tiempo, las inteligencias artificiales desde hace muy poco, ya somos capaces de aprender utilizando las etiquetas. Es decir, en un entrenamiento supervisado, la máquina aprende tanto de los datos como de esas etiquetas. Podemos tener también entrenamientos no supervisados y generalmente los algoritmos que hacen este tipo de cosas tienen una cierta complejidad y además el resultado no es tan óptimo como si tuviéramos los datos, es decir, como si tuviéramos las etiquetas. ¿Qué puede hacer un algoritmo no supervisado? Pues el problema es que solamente contamos con los datos para clasificar, es decir, no contamos con las etiquetas. Vamos al campo, vamos descubriendo setas y ¿qué podemos hacer con esos algoritmos no supervisados? Pues una tarea fácil, una tarea típica es la de clasificar, la de separar. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo que tienen características comunes, otro grupo que tienen características comunes. Ahora bien, este tipo de inteligencia artificial, igual que nosotros, seremos capaces de separarlos, pero no sabremos cuál es venenoso y cuál es comestible. Así que por eso he dicho que esta es una tarea potencialmente peligrosa. Otros tipos de entrenamiento son los generativos, las inteligencias artificiales de tipo generativo. El ejemplo más claro es el de generar imágenes de caras de seres humanos que sean indistinguibles por parte de otro ser humano de una imagen real. Es decir, podemos analizar, viendo estas imágenes, distinguir si es un ser humano real o si es una cosa que ha generado una máquina. Desde luego las de 2014 y las de 2015 no está muy claro, está más o menos claro que, bueno, que hay pegas, ¿no? No son especialmente buenas esas imágenes generadas. Pero ya veis que el avance ha sido extraordinario. Desde 2014 hasta 2018, en la última etapa, claramente tenemos unas imágenes mucho más realistas, difíciles de distinguir es difícil distinguir si son generadas por una inteligencia artificial o bien están generadas, en este caso, es una persona real. El caso quizás más extremo lo podemos encontrar en los desarrollos más recientes. De hecho, si tenéis curiosidad, hay hasta una página web en la que se llama Esta persona no existe
y nos puede generar imágenes como la de este señor, que no existe. Hay a veces que hay algunos detalles en los que nos podemos fijar y podríamos estar jugando a ver si esta imagen es real o no es real, si existe o no existe. Pero hay veces que hay detalles que demuestran, que nos chivan, que nos dicen si esto ha sido generado a través de una inteligencia artificial. Lo podemos ver aquí muy sutilmente como el cuello acaba en un lugar. Esta región de aquí no parece muy natural. Pero bueno, a mí yo no me hubiera fijado, así que me hubiera parecido un ser humano normal y corriente. Otro tipo de entrenamiento es el de aprendizaje por refuerzo, que ya no necesita de esos datos en general, sino que lo que hacemos nos lo encontramos en el aprendizaje de juegos. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales capaces de ganar a los maestros de ajedrez, o incluso jugar a los videojuegos de forma muy eficiente, o en robótica, en la que los robots pueden ir aprendiendo, pues, por ejemplo, navegación autónoma o agarre de objetos, o ya los sistemas de recomendación, como los encontramos en muchas aplicaciones. He puesto este vídeo de los burros por varias razones, y es que en todo este aprendizaje por refuerzo, en realidad siempre hay un aprendizaje de prueba y error, y siempre hay algún burro que es más listo que otro. En definitiva, por dejar la cosa más cerrada, inteligencia artificial podríamos decir que son máquinas que hacen tareas que consideramos astutas desde la perspectiva del ser humano. Y el aprendizaje automático es una parte de esa inteligencia artificial, que son máquinas que tienen acceso a esos datos y aprenden de ellos por sí mismas. Para que tengamos una idea del desarrollo de estas dos cosas, bueno, en realidad es un área que engloba otra. La inteligencia artificial empezó en los años 40 del siglo pasado. El aprendizaje automático, en realidad, es algo también ocurrió casi a la vez, pero lo que llamaremos aprendizaje automático profundo es algo relativamente reciente, del año 2012. Los desarrollos de este siglo XXI han llevado a unas capacidades de las técnicas de inteligencia artificial que no se conocían en décadas pasadas. Todos y todas ya tenemos una noción bastante básica de dónde nos encontramos sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el traductor de Google, que ya es capaz de traducir más de 120 lenguajes, lenguajes como el latín, como el uzbeko. Estamos ya dando los pasos, están dando ya los pasos para conseguir inteligencias artificiales que sean capaces de hacer traducción simultánea, lo cual es increíble. Pero no solamente traducción simultánea, sino que quizás lleguemos a escuchar la voz de una persona que habla, escuchar en nuestro idioma con la misma voz de la otra persona que nos está hablando, aunque esa persona esté hablando en su idioma. Los sistemas de recomendación como Amazon, Netflix o los periódicos. Tenemos también los asistentes personales como Siri, Alexa. Echo de menos un asistente personal que se llame Cuñado, podría ser muy útil. También el ChatGPT, que es un generador de texto relativamente reciente, pero ya ha cumplido su primer añito. Generadores de nueva música, de películas, de arte, de código por ordenador. Todos esos sistemas generadores pueden provocar una revolución en muchas cuestiones de nuestra sociedad. ¿Y qué decir de la visión y la conexión entre visión y máquinas? Aquí tenemos una fotografía en la que una inteligencia artificial es capaz de determinar los distintos actores de la imagen, diferenciando entre coches, entre personas, entre señales, entre información que puede ser relevante o no en función de la tarea para la que se ha diseñado esta inteligencia artificial. La ciencia no se queda atrás. Por ejemplo, hay un gran desarrollo en la búsqueda de nuevos materiales, también en el entendimiento y la búsqueda de cómo se pliegan las proteínas. Las proteínas al final son los bloques, los ladrillos de la vida. Desarrollo de nuevos antibióticos, ahora que sabemos que hay bacterias extraordinariamente peligrosas y que son difíciles de atacar con los antibióticos más o menos clásicos. Diseño de los reactores de fusión, de baterías, la detección temprana de enfermedades o, por ejemplo, la aceleración de los cálculos numéricos. Estoy pensando en este caso en la predicción climática, que muy recientemente, esta misma semana, salió una noticia en la que ya se ha conseguido una compañía ha conseguido una inteligencia artificial que ya es capaz de competir al mismo nivel
que los modelos que se utilizan para la predicción del tiempo. Son más rápidos, son menos costosos desde el punto de vista energético y lo que hacen es utilizar toda la información de los últimos 40 años climatológicos. ¿Qué decir tiene? Y que todos somos conscientes y todas somos conscientes de la preocupación social que ha generado la inteligencia artificial en el último año. Hay que decir que hace un año más o menos por estas fechas se lanzaron unos mensajes extraordinariamente catastrofistas y bueno, pues todavía no ha llegado el fin del mundo, por lo menos a través de la inteligencia artificial, que hay otras vías en las que capaces somos de irnos por ahí. Voy a ordenar lo que llamaríamos amenazas de la más probable, de las que de hecho están ocurriendo, a la menos probable. Por ejemplo, las inteligencias artificiales ya muestran desde que empezaron a utilizarse sesgos por género, por raza y pertenencia a minorías, lo cual es algo terrible y que tiene que ser de alguna manera mejorado. Por otro lado, tenemos el problema del filtrado masivo de datos personales. Ahora hay varias inteligencias artificiales que son capaces de generar imágenes nuevas, que en principio son imágenes absolutamente nuevas. Bueno, pues ya hay estudios que haciéndoles una serie de perrerías a esos sistemas de inteligencia artificial, lo que hacen es extraer información de los datos con los que fueron entrenados. Así que en realidad en muchas ocasiones la inteligencia artificial lo que te devuelve son, por ejemplo, caras reales. Y eso, pues, eso no está bien. Imaginad o nos imaginamos todos los problemas que tienen asociados a la vigilancia y la manipulación. Tendremos cámaras por todas partes y ahora esas cámaras puedan estar conectadas a una inteligencia artificial que puedan determinar que esta persona estuvo aquí o allí o allá, incluso teniendo información muy elemental como puede ser la fotografía de un carnet de identidad. Hay inteligencias artificiales que son capaces de generarte imágenes en 3 dimensiones. Puedes saber incluso dado una foto en un momento dado, seguirte el rastro porque hay ya inteligencias artificiales capaces de ver cómo será tu progresión en la edad. Ciberseguridad. Si los virus normales o programados de forma clásica eran peligrosos, ahora pueden desarrollarse virus que tengan la capacidad de mutar, de cambiar, de aprender de su entorno. Virus que podrían incluso escaparse a nuestro control. Y algo que claramente está ocurriendo es un consumo energético desmedido. Es decir, todas este tipo de inteligencias artificiales consumen una energía extraordinaria. Hoy mismo salía la noticia de que las 4 grandes compañías entre las inteligencias que están desarrollando inteligencia artificial, entre las que se encuentra Google, consumen actualmente ya el equivalente al 25% de la energía de un país como Reino Unido. Luego ya tenemos otras amenazas, quizás menos probables, como puede ser la disyuntiva entre robots humanos. Llegará un día en el que cuando podamos hablar con la rumba y la rumba tenga conciencia y sentimientos e inteligencia humana o parecida a la humana, o el miedo al que los robots tomen el control del mundo, ¿no? Como podemos encontrarnos en películas como Terminator o Matrix. Bueno, esa parte de la preocupación social hay que decir que quizás no estamos lejos todavía del cataclismo debido a los robots. Y lo voy a plantear de la siguiente manera. Yo tengo aquí 2 peras. Hoy yo tengo 2 peras. De ayer me comí una. ¿Cuántas peras tengo? No se ven bien así, las tengo que poner cerquita. ¿Cuántas peras tengo? Aquí dejo las peras. Hace un par de días le pregunté la misma pregunta, pero con manzanas. Esto es un test clásico, ya se ha convertido en un test clásico, es el test de las manzanas. Le pregunté lo mismo que os he preguntado a vosotros y a vosotras, y ChatGPT lo que me dijo es que tendría una manzana. Claramente, en este problema ChatGPT se comporta como una inteligencia, pero muy, muy, muy tontita. Presente, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en lo que se llamaría una primavera, quizás verano, de la inteligencia artificial. Es decir, hay muchas técnicas nuevas, la inteligencia artificial aparece en todas partes, parece ser la solución a muchos problemas, pero la inteligencia artificial pasó también previamente, ya pasó por estas etapas. De hecho, al principio de la
de la computación, pues se pensó en ese tipo de cuestiones. Hubo lo que se llaman pues, sobrepromesas e infrarresultados. Cuando los resultados no llegaron, se produjo lo que se llama un invierno de la inteligencia artificial. Después volvió otra vez, cuando llegaron los ordenadores de sobremesa, eh, hubo otra vez un verano de esa inteligencia artificial, hubo un gran auge, muchos estudios, muchos intentos de aplicar esa inteligencia artificial. Sin embargo, en aquel momento, antes de los años 90, guardar datos era extraordinariamente caro y eso dio lugar también a un descenso progresivo del interés por la inteligencia artificial. Y es hace relativamente poco, cuando gracias al Big Data, a que guardar datos en la nube es muy barato, a que la computación también es barata y que además tenemos una cantidad enorme de nuevos algoritmos, que la inteligencia artificial está subiendo. Estamos en esa quizás primavera, quizás no hemos llegado todavía a ese verano. ¿Futuro es posible? Bueno, pues todavía puede seguir creciendo, sigue mejorando, si nos sigue preocupando. Quizás ocurre una cosa, bueno, que no es tan espectacular, pero sigue creciendo. Hay ciertos sectores que se benefician, pero va decreciendo el interés en la parte de la población. No sé si está ocurriendo ahora, por ejemplo, ya que en prensa no aparecen tanta información sobre la inteligencia artificial como ocurrió el año pasado después de publicarse y de ponerse al acceso a la población el ChatGPT, o bien se pincha y ya estamos llegando, llegaremos en algún momento al invierno de la inteligencia artificial. Con esta breve introducción a la inteligencia artificial, paso a contaros brevemente cómo funcionan las redes neuronales. Y es que, esencialmente, los ejemplos que os contaré son sobre redes neuronales y además las redes neuronales tienen una importancia capital. Está detrás de la mayor parte de la inteligencia artificial que ahora estamos considerando como inteligente. Los chats, los generadores de información y de imágenes y de todo, hay típicamente redes neuronales. ¿Y cómo funcionan? Bueno, la idea de red neuronal aparece la palabra neurona, así que está inspirada en las neuronas de cuyo, digamos, descubrimiento, conocimiento, le debemos mucho a Santiago Ramón y Cajal, que nos resulta una persona cercana a los españoles, en particular a los aragoneses. Una neurona, ¿cómo funciona? Pues bueno, tenemos aquí nuestra neurona, aquí hay unos elementos que se llaman dendritas y tenemos por aquí el axón. Lo que ocurre en una neurona es que la información llega por las dendritas en forma de pulsos electroquímicos y en el núcleo, pues en función de la cantidad de señal que llega, la neurona se dice que se dispara o no se dispara. Si se dispara, transita o transfiere información a través del axón, que luego va a dar a otra neurona. Si no se dispara, pues no pasa absolutamente nada. Esta sería un poco la base de nuestras neuronas biológicas. ¿Cómo es una neurona matemática? Pues una neurona matemática funciona de la siguiente manera. Y esta es en realidad la única conexión que hay. No es que nuestras redes neuronales se parezcan en nada a un cerebro. Simplemente es que las neuronas, tal y como las concebimos se concebieron matemáticamente, se parecen ligeramente a eso que os he contado sobre las neuronas biológicas. Entonces, una red neurona matemática tiene inputs que llamaremos x1, x2 y xn. ¿Y qué hace una neurona matemática? Hace multiplicaciones, sumas y restas, no hace nada más. Lo que devuelve el efecto de las dendritas es lo que llamaríamos la z. Z es multiplicar los numeritos que entran por la izquierda por estas omegas. Esos son parámetros, eso lo vamos a llamar pesos. Y esos pesos van a ser entrenables en función de esos numeritos, la neurona va a tener una reacción o va a tener otra. Y luego además hay otro parámetro aquí que se llama el sesgo, que en inglés es bias. Una neurona matemática devuelve un numerito, pero luego hay que añadir otra cosa. La z son multiplicaciones y sumas y restas, ¿sí? No hay mucho más. Pero luego el truco está en que para imitar a nuestra neurona necesitamos una función de activación, le llamamos función de activación, que lo que hace es generar esa respuesta de dispara la neurona o no dispara la neurona. Y una de las más habituales es la función sigmoide. Fijaros que esta función, la línea roja va de 0 para los valores negativos hasta 1 cuando los valores son muy positivos. Bueno, pues cuando por la neurona esta z sea muy negativa, no hay respuesta. No sale nada de nuestra neurona matemática.
Si por el contrario el valor de z es muy grande, se dispara y nos devuelve un valor 1. Lo gracioso de la sigmoide es que nos puede dar valores entre 0 y 10. Cogemos una neurona matemática, la apilamos y ya tenemos una red neuronal. Una red neuronal es un montón de neuronas conectadas con otras en esta formación, en capas. A las del interior se le llama capas ocultas y a la capa inicial es donde ponemos los datos y la capa de salida donde tenemos la respuesta. Básicamente, tenemos la notación de una función y de x, donde las operaciones que he definido antes están incluidas en las capas ocultas y poco más. No hay mucho más que decir sobre esto. Bueno, sí que hay algo más que decir y es cómo una red neuronal entrena. Los pesos y los sesgos son parámetros que en principio pueden ir cambiando. Eso va a ser lo que tenemos, va a consistir el aprendizaje, en cambiar esos pesos y esos valores. Lo haremos a través de los datos de entrenamiento y a través de las etiquetas, como hemos dicho en el caso al menos supervisado. Para eso necesitamos algo, bueno, que nos diga que lo que devuelve la red es correcto o no. Y esa regla de saber si lo que nos devuelve la red es correcto o no, se le llama función coste. Y a veces se utiliza la palabra C o la palabra L del inglés loss. El error, esta es una función típica que se llama error cuadrático medio y lo único que hacemos es, se compara el resultado de la red, que es la I, se le resta el valor de los valores reales, elevado al cuadrado. Esta función coste es 0 si la red es capaz de darnos estrictamente los mismos valores que los valores que tenemos de nuestros datos. Pero no acaba aquí la historia. ¿Cómo le decimos a la red que tiene que cambiar? Porque al principio, como cuando aprendemos algo, si estamos aprendiendo a leer o a escribir o estamos aprendiendo a tocar un instrumento, al principio nos equivocamos muchos. Los pesos y los vallas son incorrectos al principio. ¿Cómo le decimos que tiene que aprender? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar reducir el valor de esta función coste. Y para eso se utiliza una cosa técnica que se llama descenso de gradiente. Aquí están las matemáticas, pero no voy a entrar en ello. La idea fundamental es que la función coste se comporta como si fuera una superficie, como si fuera pues sí, un poco como esta superficie de la montaña. Vemos aquí la montaña, que sería nuestra función, y lo que queremos es ir desde la posición inicial en la que estemos hasta el punto más bajo. Si estamos en un punto muy bajo, nos estamos asegurando de que la relación entre lo que predice la red está cerca de la realidad. En todos los entrenamientos hay una cosa que se llaman hiperparámetros y hay muchos. Por ejemplo, el ritmo al que aprende la red, el número de neuronas, el número de capas. A esos parámetros que tenemos que ir probando un poco por prueba y error se llaman hiperparámetros. Y hay un hiperparámetro muy importante que nos dice cuánto tiempo está entrenando la red, el tiempo que le cuesta aprender la red. Se mide en épocas y una época básicamente lo que es el periodo de tiempo en el cual la red neuronal ha visto todos los datos. Entonces, cuando ha visto ya todos los datos y ha aprendido todos los datos, vuelve otra vez a empezar. Lo que podríamos decir es como cuando uno se estudia un tema de, yo qué sé, por ejemplo, de física, empieza por el principio, acaba por el final, pues si no se lo ha aprendido bien, pues tiene que volver al principio y seguir así, dándole pasadas. Pues cada vez que hacemos eso es estrictamente una. Ya para acabar con esta introducción a las redes neuronales, voy a plantear un caso, un ejemplo, que es, yo tengo aquí una red neuronal y esta red neuronal ya hemos pasado los datos que son estos puntitos azules, que vemos aquí, que tiene un poquito de desorden. Esos datos azules los hemos generado con una función que conocemos, que puede ser, esto es un polinomio, pues la función real yo la conozco, pero la red no la va a conocer. Esto lo hago para tener una referencia de cómo de bien está haciendo el trabajo la red. A este tipo de problemas se le llaman problemas de regresión. Es decir, dado los X, me devuelve los Y. Los Y es una función. ¿Qué tenemos aquí? Pues que el modelo de nuestra red neuronal, la curva azul, no se parece absolutamente nada a los datos. Estaríamos en este caso en una situación de infraentrenamiento. No ha aprendido lo suficiente. Un problema clásico de redes neuronales nos lo encontramos en el extremo opuesto. Y es cuando nuestra red se aprende los datos de memoria. Es decir, que tenemos una curva que pasa por absolutamente todos los datos. Vale, aquí tenemos un problema.
se aprende todos los datos, pero la función, la curva azul no se parece en absolutamente nada a lo que tendría que ser la función real. Hemos conseguido aprender los datos de memoria, pero esa transformación que nos da el modelo de red no se ajusta a la realidad. ¿Cómo podríamos haberlo evitado? Fijaros que si tuviéramos un grupo de puntos en la región que estoy marcando aquí con el cursor y que no los hubiera visto la red, rápidamente podríamos comprobar que la línea azul y la naranja no se parecen en esta región. Luego veremos que así lo vamos a llamar puntos de validación o de test. ¿Qué es lo que espera? A esto se le llama, por cierto, sobreentrenamiento. ¿Cuál es la situación ideal? Pues esa en la que a través de nuestros datos nuestra red proporciona una transformación suficientemente buena que se ajusta lo suficiente a los datos. Y como os he dicho, de aquí sale otra moraleja. Para saber si estamos en una situación de sobreajuste o no, siempre, siempre, siempre los datos los tenemos que dividir. Una parte son de entrenamiento y otros serán de validación y de test. Y el entrenamiento siempre es con los del entrenamiento y los de validación nunca los debe ver y los de test la realidad. Vale, con esto ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para que os cuente un poquito de los dos problemas de física que quiero enseñaros. El primero es el de los gatos, perros y transiciones de fase. ¿Qué tenemos aquí? Si os preguntara y pudierais contestarme, el 100% de las personas diría el animal de la izquierda es un gato y el de la derecha representa un perro. Estamos frente a un problema de clasificación clarísimo. Un perro y un gato. Bien. Ya tendremos más problemas con estos dos bichos, ¿eh? El de la izquierda y la derecha. Es una pena no tener aquí una encuesta para saber qué es lo que se os pasa por la cabeza. Os voy a dejar con la incógnita de los dos bichos tan simpáticos que tenemos por aquí. Estas son dos imágenes que para un ser humano es muy fácil reconocer, las de arriba, porque hemos aprendido, hemos visto muchos gatos, hemos visto muchos perros. Sin embargo, de los de abajo no es tan fácil. Pero ¿qué es para una red? ¿Qué es para una inteligencia artificial un perro o un gato? Bueno, pues si cogemos este trocito de la imagen, lo que tenemos es números. Es un montón de puntos ordenados. Es lo que llamamos una matriz de numeritos. Así que para una máquina no ve un perro, ve números, le introducimos números. En las redes que acabamos de ver, las redes densas, esos números se ponen en fila. O sea, lo que hacemos es, cogemos cada una de estas filas, por ejemplo, estas filas de aquí, las ponemos una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Si hiciéramos eso, es decir, si cogiéramos los pedacitos por ejemplo, del perro y los pusiéramos uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, para nosotros perdería totalmente el sentido. No sabríamos si es un perro o es un gato, veríamos una línea de colores. Ordenado de esta manera, somos capaces de ver al perro. Las capas densas funcionan muy bien y en estos problemas de clasificación, en realidad también para los problemas sencillos funcionan muy bien. ¿Qué es lo que os estaba comentando ahora? Pues lo que comentaba es que esa imagen del gato y del perro se convierte en un vector, se convierte en un montón de numeritos uno detrás de otro, uno detrás de otro. Las capas densas funcionan para muchas cosas, pero no son ideales. Uno de los desarrollos más potentes también en las últimas décadas está relacionado con la visión. Y en visión aparece un tipo de redes que se llaman convolucionales. Yo hoy hablaré solamente de estas dos, las capas densas que nos han servido de definición y las redes convolucionales porque nos van a venir bien precisamente para el tema de la transición de fase que en algún momento llegará. ¿Cómo funciona una red convolucional? No voy a entrar mucho en el detalle, pero partimos de una imagen, por ejemplo, la imagen del perro. Típicamente una imagen está codificada con tres colores, rojo, verde y azul. Con esos tres colores podemos conseguir prácticamente muchos colores de la gama que el ser humano puede distinguir. Y con esos números que componen al perro, por así decirlo, lo que hacemos es operaciones. Pues aquí lo tenemos la primera imagen, rojo, azul y verde, haremos operaciones y nos generarán una serie de mapas y más operaciones y más operaciones y más operaciones hasta la salida. El tipo de operación más básica se llama filtro o kernel. Lo que hacemos es coger una pequeña matriz de unos poquitos puntos y recorremos la imagen, por ejemplo en este caso del perro, haciendo una operación. Y el resultado de esa operación nos la guardamos, forma la siguiente capa. Para que lo veáis un poquito más claro, imaginad que tenemos un input que puede ser este de aquí, esta matriz 4x4 con los unos y los doses. El filtro, lo que hacemos es, cogemos este filtro
que es -1, -1, 1 y 1, y vamos haciendo una operación, lo vamos poniendo, lo superponemos y hacemos la multiplicación. En este caso de aquí tendríamos -1, 1, -1, 1, eso lo que nos da es un 0. Y el filtro lo tendríamos que ir moviendo a la izquierda primero y hacia abajo. Y nos daría un output que son este conjunto de números. Pues eso básicamente es lo que hacen estas redes convolucionales. Bueno, hacen algunas veces algunas cositas más. Y es que también se tienen que poner capas de reducción. Las capas de reducción son, de hecho, muy fáciles de entender. Yo tengo una matriz aquí que puede representar, imaginaros, la nariz o una parte de la nariz del perrito, y lo que hacemos es aplicar lo que se llama una reducción de tomar el máximo. Y esto es muy burdo porque de los 4 píxeles, por ejemplo, que tenemos aquí, solo nos quedamos el valor del máximo, el 6. O de esto nos quedamos con el valor máximo, que es el 8. Eso parece, aparentemente perdemos mucha información. Pues con estas operaciones, no mucho más, esto tiene una complicación técnica, pero esa es la base de estas redes convolucionales, ya podemos pasarles imágenes de perros y de gatos y pedirle a la red, por ejemplo, que nos clasifique, que nos diga cómo son los perros y los gatos. Lo que tenemos aquí es esencialmente lo que observamos al salir de cada una de estas capas, y vemos que, de alguna manera, el interior de la red vemos gatitos. Por ejemplo, vemos aquí los gatitos. Es decir, hay un contenido que es interpretable, que en el caso de las redes densas se pierde por completo. Bueno, a la salida, ¿qué nos da esta red? Pues nos da un porcentaje, nos dice, pues el 87% es perro y el 13% es de posibilidades es que sea gato. Estas son las redes que hay detrás de muchos de los sistemas que nos sirven para clasificar. Y ahora ya vamos a pasar a la parte de la física. Esa red neuronal que utilizamos, por ejemplo, para clasificar perros y gatos, ahora vamos a utilizar para algo que no tiene nada que ver con perros y gatos. ¿Por qué un imán pierde el magnetismo cuando se calienta por encima de cierta temperatura? Yo no soy experto, así que lo que voy a contar está dentro de mis capacidades y mis conocimientos. Pero es algo que ocurre. Si calentamos ciertos materiales magnéticos, de repente pasan de ser magnéticos a no serlo. Ese problema, se estudia desde hace más de un siglo. De hecho, la primera idea de intentar entender estas transiciones que se llaman se deben a Wilhelm Lenz. Y Lenz le encargó el proyecto a un estudiante que se llama Ernst Ising, de donde viene el modelo que vamos a estudiar, que se llama el modelo de Ising. Ising consiguió resolver el modelo en una dimensión, es decir, lo que hacía es poner imancitos. Digamos que lo que tenemos es que el comportamiento magnético de la materia lo podemos imaginar como pequeñas piezas, pequeños imanes que forman la materia. Y aquí tenemos, en este caso, aquí en el dibujito, tenemos un modelo 2D. Imanes que están hacia abajo, imanes que están hacia arriba, que se conocen como spines. Y bueno, pues dentro del material unos están hacia arriba, otros están hacia abajo, y hay muchísimas configuraciones. Y sin lo que hizo es resolver el modelo en una dimensión. Tuvo un problema, y es que ese modelo no presenta transición de fase, así que bueno, se quedó la cosa un poco parada. Hasta desarrollos posteriores, por ejemplo el de Onsager, en el que resuelve el modelo de 2 dimensiones, como el que tenemos a la derecha, y ese modelo sí que da transiciones de fase. Vale, muy bien. ¿Y en qué tienen que ver esto las redes neuronales? Pues en lo siguiente. A alta temperatura, los spines están desordenados, es decir, cuanta mayor es la temperatura, más desordenado. Lo podemos imaginar, cuanta más temperatura, todo tiende a estar más desordenado. A eso se le llama fase paramagnética, alta temperatura. Cuando estamos a baja temperatura, los spines están bastante ordenados, pueden estar muchos para arriba, muchos para abajo. Eso se llama fase ferromagnética. Y entre medias hay una región en la que transitamos de una a otra, y a eso se le llama zona de la transición de fase, y ahí tenemos la temperatura crítica. Esta temperatura es muy importante desde todos los puntos de vista. La red neuronal. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a utilizar una red convolucional, ya que tenemos imágenes de spines, y ahora tenemos dos neuronas. Una que nos va a medir la cantidad de orden y otra la cantidad de desorden. De tal manera que cuando ponemos una imagen a alta temperatura, vamos a entrenarlos con imágenes de alta temperatura por un lado, yo sé que si la temperatura es alta, el sistema va a estar
totalmente desordenado. Así que a la neurona le voy a enseñar a devolverme un 0 y un 1. Orden 0, desorden 1. Si la imagen que le pongo es a muy baja temperatura, yo estoy casi seguro de que va a estar ordenada. La voy a etiquetar perfectamente. Voy a decir que la neurona del orden es 1 y la del desorden es 0. Y ahora hacemos eso, es decir, solamente entrenamos por imágenes de alta temperatura y de baja temperatura, porque así yo sé si está ordenado o no está desordenado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es entrenar, una vez que hemos entrenado esa red, lo que le vamos a dar es imágenes a todas las temperaturas entre la baja y la alta temperatura. Al hacerlo, nos encontramos con algo bastante curioso, y es que aquí tenemos la salida de nuestras neuronas en función de la temperatura, lo hemos marcado aquí, a la izquierda es calor, o sea, temperatura alta, hacia la derecha temperatura fría, y tenemos la neurona ordenada, que fijaros, a temperatura baja, vale 1, como tiene que ser, y a temperatura caliente, a temperatura alta, vale 0. La desordenada le pasa justamente lo contrario. Observad lo que ocurre. Hay una región aquí en la que las dos se cruzan. Bueno, pues si vamos a mirar la temperatura a la que eso ocurre, hacemos aquí un pequeño zoom, resulta que la temperatura predicha por la red, en términos en esta definición es de 0,426, la predicción teórica de la red es prácticamente la misma. Así que esta red neuronal ha sido capaz de devolvernos la temperatura crítica. Una red que es casi igual a la que podemos utilizar para clasificar gatos y perros. Como me estoy extendiendo mucho, ya no voy a hablaros de esta segunda parte, esto lo tendremos que dejar para otro momento. Era muy interesante, pero igual es demasiado, igual es demasiado tiempo. Bueno, igual lo puedo contar en 5 minutos, aunque sea rápido. Un deseo, descubrir las leyes naturales como en un cuento. Empiezo por la historia de Kepler. Kepler, utilizando datos experimentales que le había proporcionado Brahe, bueno, se lo proporcionó una vez muerto porque no se daban muy bien, es capaz, con su inteligencia humana, de escribir o descubrir las 3 leyes que llevan su nombre. Que si la trayectoria elíptica con el Sol o sea, que el Sol está en el foco de una trayectoria elíptica, la ley de las áreas, digamos, son leyes centrales en la mecánica. ¿Ya es posible desarrollar inteligencias artificiales capaces de encontrar esas leyes? Pues la respuesta es sí. Ya hace unos años ya hay algún tipo de inteligencia artificial que es capaz de, a través de estos datos, devolvernos las leyes naturales, de estas 3 leyes. Bien, voy a dar un pasito más. Llega Isaac Newton unos años después y utiliza los datos experimentales de Brahe. Utiliza los conocimientos, las expresiones matemáticas de Kepler y hace algo ligeramente o muy diferente. De hecho, es un cambio drástico, fundamental en el desarrollo del conocimiento. No encuentra una expresión matemática, lo que encuentra es una ley que nosotros describimos como una ecuación diferencial. Él es el padre, uno de los padres del cálculo diferencial. ¿Cuál es la moraleja? Que esto no es un ajuste más, es algo diferente, es algo especial. Y si queremos entrar a ese nivel, digamos a nivel newtoniano, con la inteligencia artificial necesitamos saber que necesitamos que las inteligencias artificiales deben hacer cálculo diferencial, deben aprender. Bien, sabemos que una red neuronal es capaz, como hemos visto antes, de ajustar muy bien una función, un problema de regresión. Lo hace perfectamente. Aquí tenemos otro ejemplo en el que tengo una función que es la exponencial decreciente. Yo le entreno con estos datos. Los datos verdaderos son la línea negra y los puntos de la red son, o sea, los puntos rojos son el resultado de la red. Esto es un programa que es muy fácil de hacer. ¿Qué pasaría si quisiéramos resolver una ecuación diferencial? Que está en la esencia de las leyes naturales, de las leyes físicas. Una sencilla como puede ser con esta estructura. Pues podemos utilizar una red neuronal muy parecida a la que hemos utilizado antes. Lo que pasa es que vamos a tener que incluir información de las derivadas. Pero esas derivadas, curiosamente, están ya dentro, porque siempre que hacemos descenso del gradiente, siempre para poder actualizar los pesos y los valles estamos calculando todas las derivadas. Así que las derivadas nos salen gratis cuando utilizamos redes neuronales. La gran diferencia es que ahora no vamos a comparar los valores predichos de la red
con los valores que nosotros le hemos ofrecido. Una ecuación diferencial, nosotros no sabemos a priori cuál es la solución. Lo que hacemos es introducir en la función de coste la ecuación diferencial y las condiciones de contorno. Un ejemplo. Tengo una ecuación diferencial muy sencillita, cuya solución es esta para estas condiciones de contorno, es decir, la función en cero vale igual a 1, y esta sería la función de coste de una red neuronal que se llama como Physics for Neural Network, que es algo que no he dicho. Lo que tenemos aquí en la función coste es directamente hemos escrito la ecuación diferencial y hemos escrito directamente la condición inicial. Para que veáis la facilidad o dificultad de introducir ecuaciones diferenciales en una red neuronal, he puesto aquí cómo queda el código precisamente de este problema, utilizando unas librerías que se llaman bequeras. No hay que asustarse demasiado porque por este self-compile 2, esto es una mean square error, un error cuadrático medio. Lo único que hace esa función es coger el primero, le resta el segundo y lo eleva al cuadrado. Así que aquí podemos ver la derivada primera, la función, tal y como lo tenemos aquí. Si hiciéramos los cálculos, nos encontraríamos con unos resultados como estos. Bueno, me gustaría acabar con un cuento, porque ya que estaba hablando de descubrir las leyes naturales como un cuento de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. El cuento dice, y os voy a leer directamente en el libro, dice, la última pregunta se hizo por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en la época en que la humanidad vio la luz por primera vez. La pregunta fue el resultado de una apuesta de $5 entre tragos de whisky. Ocurrió del modo que cuenta en el libro. Básicamente, estamos en un momento en el que una inteligencia artificial, una máquina, ha sido capaz de resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, y es el acceso a la energía. Es decir, en ese momento esa inteligencia artificial ha sido capaz de resolver ese problema. Y dos asistentes de esta inteligencia artificial que están trabajando con ella habitualmente, pues deciden celebrarlo y empiezan a despotricar y la celebración también incluye alcohol. Y en esa conversación, uno de los dos, Abel, dice, toda energía que podemos emplear eternamente por y para siempre. Tienen acceso a toda esa energía y dice por y para siempre. Su compañero le dice, no, no, para siempre no. Entonces entran en una cuestión muy interesante y os leo directamente porque son 30 segundos. Dice Lupo, ni que lo dudes, todo comenzó con la explosión cósmica original y todo terminará cuando todas las estrellas se apaguen. Algunas se consuman más pronto que otras. Caray, las gigantes no duran ni 100 millones de años. El Sol durará 20 millones de años y quizás las enanas duren 100 millones de años, por lo que pueda servirnos. Pero dentro de 1 billón de años todo estará a oscuras. La entropía tiene que alcanzar el máximo. Eso es todo. Le contesta Delbert. Sé todo de la entropía, herido en su dignidad. No sabes un cuerno, le dice el otro. Sé tanto como tú, entonces sabes que todo tiene que detenerse un día. ¿De acuerdo? ¿Quién dice lo contrario? Tú, Bob. Dijiste que teníamos toda la energía necesaria, para siempre. Dijiste para siempre. Era el turno de Adele para llevar la contraria. Tal vez un día podamos reconstruir las cosas, dijo. Nunca. ¿Por qué no? Un día. Nunca. Pregúntale a la inteligencia artificial que se llama Multivac. Pregúntaselo tú. Te desafío. $5 a que no puede. Adele estaba tan ebrio como para intentarlo y tan sobrio como para unir los símbolos y las operaciones necesarias en una pregunta que expresada en palabras se podía enunciar más o menos así. ¿Podría un día la humanidad, sin el gasto neto de energía, restaurar el sol a su plena juventud, aún después de que haya muerto de vejez? O quizá, dicho con mayor simpleza, ¿se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac se dice que se quedó mudo, estuvo trabajando un rato y definitivamente le da esta respuesta. Datos insuficientes para respuesta significativa. Este cuento nos habla de muchísimas cosas, nos habla del desarrollo de la inteligencia artificial, de lo que se pensaba en los años 50 ya, de nuestro futuro, pero voy a poner el énfasis en esta parte. La inteligencia artificial, Multivac, les dio respuesta en su momento, o dará respuesta, según el cuento, en 2061, a una cuestión fundamental para el desarrollo de los seres humanos, el disponer de energía suficiente y además sin absolutamente límites. El desarrollo del cuento, el final del cuento, os lo dejo a vosotros y a vosotras. Lo que tengo clarísimo es que Multivac
ese multibank del 2061 tendrá que saber física y que tendrá que saber resolver ecuaciones diferenciales. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Dejo aquí para aquellos que estén interesados en los códigos, los cálculos que he mostrado básicamente los podéis hacer en vuestro ordenador y están en este repositorio de GitHub para quien quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues, muy interesante, muy entretenida. La última parte me ha gustado mucho el cuento. Bueno, pues abrimos un periodo de preguntas. Tendríais que hacer las preguntas en el chat y luego yo las enunciaré. Preguntas y respuestas. Pablo, en preguntas y respuestas, más que en el Sí, chat. pregunta y respuesta, perdón. Sí, en la opción de preguntas y respuestas. Bueno, mientras esperamos a ver, supongo que alguien estará ahí escribiendo. Son unas horas tremendas. No. Mucho placer. Yo te quería preguntar por los datos que se utilizan para entrenar. Eh, Antes hablabas de las predicciones climáticas, que habías leído que ya hay inteligencias artificiales que utilizan, y hablabas de los datos de los últimos 40 años. O sea, estamos hablando de cantidades ingentes de datos, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades extraordinarias y imagínate la potencia de cálculo que es necesaria. Yo no conozco los detalles, pero para que os hagáis una idea, digamos, la forma clásica de hacerlo, de la predicción climatológica, hay un centro, por ejemplo, en Europa que lo que hace es hacer cálculos durante 6 horas que nos da la predicción durante, digamos, el siguiente tiempo, el siguiente periodo que ahora no recuerdo de tiempo. Y van haciendo eso cada 6 horas. Claro, lo hacemos utilizando básicamente las ecuaciones que se conocen varias en climatología, que incluyen fluidos, que incluyen termodinámica, son unos sistemas de ecuaciones extraordinarios que se alimentan además de los datos que van llegando de satélite, de los distintos lugares donde se toman esos datos. Es importante, o sea, hemos avanzado mucho, ya somos capaces, digamos, incluso clásicamente, utilizando herramientas clásicas, de hacer muy buenas predicciones a una semana vista, eso es indudable. Pero, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial no solamente te diera esa información a una semana vista, sino a un mes vista, o a 3 meses vista, o a un año vista? Imaginad ahora con los problemas que están teniendo de sequía en ciertas regiones de España, que estoy pensando en Cataluña o hasta hace poco Andalucía, si pudieran hacer una predicción a 3 meses o a 6 meses, que supieran que, por ejemplo, en abril va a llover muchísimo y que la predicción fuera acertada. Estamos hablando de algo, si no verdaderas, si no revoluciones, pero casi estamos en ese límite. Leí también que esa inteligencia artificial era capaz de incluso de predecir mejor que los modelos clásicos los eventos más peligrosos, véase huracanes o ranas o todo tipo, o por ejemplo épocas de sin lluvia, de alta temperatura, que eran capaces de predecir mejor. Pero bueno, Mm. el consumo que hacen Y el es extra. consumo energético que conlleva tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos ya preguntas. Tenemos una pregunta de Natalia Romero. Dice, ¿crees que una inteligencia artificial pueda tener conciencia? Yo es que, a ver, mi respuesta va a ser muy desde la humildad. No lo sé. No me atrevo a decir si la podrá tener en un futuro o no la podrá tener. No soy capaz de adelantarme a eso. Si, digamos, los mecanicistas que entienden la conciencia como algo bueno, que tiene que ver con la física, con la química, tienden a pensar que sí, que de alguna manera llegará un momento en el que seamos capaces de imitar a la perfección lo que ocurre dentro de nuestros cerebros, que entendemos que es donde reside esa conciencia. Pero ignoramos tantas cosas de la naturaleza. Nosotros somos físicos y lo que sabemos es
con toda certeza que nuestras leyes, no digo que estén mal, pero desde luego no están acabadas. No tenemos un conjunto de herramientas suficientes como para ahora poder decir que seremos capaces de imitar algo tan complejo como puede ser el cerebro. Y incluso si fuéramos capaces de imitar átomo a átomo lo que ocurre en el cerebro con otros sistemas, eh, no te sabría decir. No te sabría decir. Pero bueno, las cosas es como los cuentos, el cuento de Asimov, las cosas que en un momento de la historia son simples cuentos o simples sueños, el ser humano ha demostrado que unos años después, unos siglos después, se pueden volver realidad. Quizás dentro de unos siglos eso pueda ocurrir. Sí, sí. Natalia Romero sigue en esta línea y dice, y de ser así, ¿tendría las mismas limitaciones que nuestra mente? Claro, si no... Yo vuelvo o sea, estoy otra vez, bueno, entro en esa misma línea. Eh, las mismas limitaciones. Te diré que espero que no, porque, porque los seres humanos telita, ¿eh? O sea, somos capaces de hacer lo mejor, pero obviamente también somos capaces de hacer absolutamente lo peor, lo más terrible. Entonces, confiemos en que si alguna vez desarrollamos una mente artificial, sea mejor que nosotros, que nos mejore. Muy bien. Sigo, hay un asistente anónimo, comenta, las PINNs, las redes neuronales con información física, pueden aproximar los coeficientes de los distintos términos de la PDE, que supongo que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿O hay variantes para averiguar términos desconocidos? Es una pregunta que creo que es muy interesante, o sea, es una pregunta muy interesante. Mm, Hay una cosa que, por ejemplo, no sé si está relacionada con esto, pero hay una cosa que ya no he contado, la verdad es que me he extendido un montón. O sea, pues podría haber tenido aquí hasta las 10 de la noche, ya lo siento. Porque estas cosas son muy interesantes, pero por ejemplo hay un tipo de ecuaciones diferenciales en las cuales no conocemos uno de los parámetros. Es el típico problema de encontrar los autoestados y los autovalores de un sistema. De eso tenía un pequeño ejemplo. Pues en la ecuación de autovalores y autoestados, por ejemplo, no conocemos la energía, que es un parámetro. Lo que se puede hacer en ese caso es estrategias, introducir en las Physics Informed Neural Networks información que tú sabes de tu función. En la solución no la tienes, pero puedes tener información. Por ejemplo, en el caso de los autoestados cuánticos, puedes saber que tu función está normalizada o tu función está acotada en una determinada región. O es, o por ejemplo, ¿cómo se dice? Claro, no me sale. El solape con otras soluciones tiene que ser cero. Por la potencia de las Physics Informed Neural Networks, que son esto último que he hablado, la parte de las ecuaciones diferenciales es lo mínimo. Ahí puedes incluir muchísima información. Y entiendo que también si tú tienes parámetros de tu ecuación diferencial y tienes, por ejemplo, datos, quizás los puedas ajustar. No sé si responde a tu pregunta, pero la respuesta ya he visto que tengo rollo para rato. Bueno, hay otra pregunta de Guillem Bargalló, ¿sales? Cuando una red neuronal aprende el proceso, ¿se realiza por capas o se modifican los parámetros de todas las neuronas a la vez en cada época? Eh, ¿Cómo has dicho? Perdona, Pablo, que Dice, cuando estaba... una red neuronal aprende el proceso, ¿se realiza por capas o se modifican los parámetros de todas las neuronas a la vez en cada época? En realidad, en cada época se actualizan los parámetros en muchos momentos. No es una cosa que han introducido que se utiliza, digamos, lotes. Tú no coges todos los datos a la vez, sino que coges lotes de esos datos. Entonces, con ese conjunto de datos, pues haces un entrenamiento. Calculas la función coste, haces las derivadas de la función coste con respecto de los parámetros entrenables y con eso actualizas los parámetros entrenables de manera que siempre vayas, digamos, hacia el valle, ¿no? Hacia el mínimo. Entonces, en realidad en una época se actualizan por lotes y cuando se actualizan un lote se actualizan todas a la vez. O sea, tú calculas las derivadas, no es algo progresivo. Todas las neuronas a la vez, bueno, dentro del tiempo del ordenador, ¿no? Que empezará por un sitio y acabará por otro. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta de José María de Teresa.
Dice, hasta ahora se ha criticado mucho a la inteligencia artificial porque en general son cajas negras. Sin embargo, has mostrado cosas que podrían ir en la dirección de averiguar qué está pasando dentro e incluso que se pueden llegar a encontrar leyes naturales. Todo esto parecen avances significativos, ¿no? Pues esta es una pregunta muy interesante, interesantísima. Y de hecho, por eso empecé a trabajar en el tema de las PIN, porque me pareció que era que el comportamiento ya no era el de caja negra. Imagina, pues eso, podemos imaginar que uno tiene un conjunto de datos y, y tiene una intuición de qué ecuación diferencial o qué ley en realidad opera detrás de ellos. Pues a lo mejor hay algunos parámetros entrenables que puedes utilizar para que aprender ese modelo de ecuación diferencial. Y una vez que tienes ese modelo de ecuación diferencial, quizás luego lo puedes resolver con métodos clásicos y aprender cosas nuevas. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes. Hay muchas líneas de trabajo para entender lo que pasa en las entradas de las redes neuronales, modelos para entender qué es lo que ocurre, pero hay otro tipo de ataques digamos, bueno, de variaciones que nos permiten encontrar, si no leyes naturales, expresiones matemáticas, modelos fenomenológicos que se llama de regresión simbólica. Y la parte de regresión simbólica también es muy interesante. Lo que, lo que yo he enseñado, por ejemplo, el ejemplo de la regresión, tú tienes una red que te dice, primero te doy la X y me devuelves la Y, pero no tienes una expresión matemática. Las técnicas de regresión simbólica lo que hacen es buscar expresiones matemáticas. Y de alguna manera se utilizan redes neuronales también, aunque no es necesario, para, dados unos datos, hacer una especie de muestreo, de buscar en un espacio el espacio de las funciones posibles. Y eso es también chulísimo, el incluir todo eso. La parte de regresión simbólica que te da en realidad herramientas, está dando expresiones que pueden ser muy útiles porque son el equivalente a expresiones analíticas. Y como he dicho al final, si Multivac va a poder encontrar soluciones a los problemas de de la energía, tendrá que saber mucha física y tendrá que saber ecuaciones diferenciales y todo lo que necesita para trabajar, porque son las herramientas básicas. Hay otra pregunta de Raúl Pénagos. Dice, ¿disponemos actualmente de algún tipo de legislación que limite el ámbito de aplicación de la inteligencia artificial? ¿Lo consideras necesario? Debo decir que es un ámbito o sea, lo desconozco, sé que se está intentando legislar a nivel europeo, eh, pero no sé exactamente lo que se está haciendo. Si lo considero necesario o no, siento defraudaros, pero es que no tengo todavía no tengo una posición decidida, sinceramente. O sea, mi entrada en el mundo de la inteligencia artificial es a través de la física, así que ya os digo que soy, en ese sentido, un modesto usuario de la inteligencia artificial y lo que más me interesa es la parte que está relacionada con la física. Me preocupan las mismas cosas que a otras personas, porque obviamente los problemas de los que he hablado, que afectan a los sesgos que puedan producir, a los problemas que pueda haber en la generación de información fraudulenta. Para, hay inteligencias artificiales capaces de generar vídeos con la voz de las personas reales. Así que de repente podemos tener a Putin cantando por bulerías con su propia voz. Eso era impensable hasta hace no demasiado tiempo. Imaginar la cantidad de problemas que eso puede generar desde el punto de vista de la desinformación. Es un trabajo extraordinario. Bueno, en ese sentido se necesitará legislar, pero cómo se hará lo veo una tarea complicada. Complicado, sí, yo también creo que va a ser complicado. Tenemos una pregunta de uno de los anfitriones que tuvo que hacerla en el chat, de Mario Amado. Dice, cuando nos hablaste de los filtros en redes neurales me ha surgido una duda. Cuando se realizan filtros estándar, como puede ser el uso de la ecuación del calor para el tratamiento personalizar imágenes, se produce una evolución que se puede entender como temporal. Y este proceso es irreversible, puesto que la ecuación parabólica en unidades parciales así nos lo dicta. ¿Sucede lo mismo cuando en los procesos de redes neurales no se puede trazar el tiempo de manera inversa y volver al estado anterior? O, perdón, o se puede trazar el tiempo de manera inversa y volver al estado anterior. Mm, ahora sobre la marcha, la pregunta es Es interesantísima. muy interesante, sí, Es pero una es profundidad enorme, pero perdonadme, o sea, perdonadme, pero no soy capaz de encontrar ahora daros una respuesta
suficientemente rigurosa a ello. Os he dejado mi correo electrónico, así que si alguien está interesado en debatir sobre estas cosas de una forma más calmada y más tranquila, incluso delante de una pizarra, pues yo estaré encantado, pero no puedo darte una respuesta a eso Sí, dice, por su sí, rigor. sí, dice también Fernando Bartolomé, pregunta, ¿sabes en qué campos de la materia condensada se usa la inteligencia artificial para sacar más rendimiento a datos experimentales? Es decir, hacer tratamiento de datos de los pesados y repetitivos de una forma autónoma. Igual me tendrías que dar algún ejemplo, Fernando, de qué es en lo que estás pensando. Sí que se pueden utilizar, en eso, por ejemplo, estamos trabajando eh, en el grupo, es pues típicamente en la aceleración de cálculos, como os he dicho, pues al final el trabajo con esos datos puede uno tener sistemas clásicos que resuelven las ecuaciones del tipo que sean en tiempos demasiado grandes, así que uno puede entrenar para tener herramientas de inteligencia artificial que te den unos resultados más rápidos. Y bueno, pues, tenemos un resultado en el que un tipo de cálculo que cuesta como 6 horas hacer, pues con una red neuronal que ha aprendido lo hace en milisegundos. Estamos hablando de una ganancia del orden de 1 millón. Luego está la parte, por ejemplo, de quizás de tratamiento del ruido, de cuando uno tiene un montón de datos, de información ruidosa que se puede filtrar a través de técnicas de inteligencia artificial y del uso de redes neuronales. Y claro, cuando uno tiene, por ejemplo, es que sería casi el problema más concreto, porque cuando tienes datos, imagínate que lo que te interesa es clasificar. Quieres coger tienes un montón de información y quieres separar qué proviene de, no sé, un compuesto o de otro compuesto. Pues eso también se puede hacer. Se ha hecho, conozco el caso de las galaxias, a través de imágenes de galaxias. Es algo que es importante en astronomía, es clasificarlas según son espirales, según son las categorías que tienen astronomía. Entonces, utilizando fotos, pues, por ejemplo, hacen clasificadores. No sé si con eso respondo, pero bueno, lo dicho, que en cualquier momento me podéis cazar por ahí, podemos hablar de Sí, estas y de otras cuestiones. sí, recordad que podéis mandarle un email a Sergio cuando queráis y hacer estas preguntas de manera Pues, resumida. pues en principio eso podría hacerse. Sí, o sea, ahora Fernando está escribiendo que, por ejemplo, los cálculos de parámetros de un hamiltoniano cuando se han medido capacidades caloríficas o susceptibilidades, donde la relación es complicada de ajustar. De hecho, es algo que hemos incluido que ahora se acaba de pedir el proyecto nacional y es un tipo de cosas que hemos incluido, de utilizar este tipo de técnicas para ese ajuste de parámetros. Muy bien, pues creo que por ahora no tenemos más preguntas. 10 segundos, 20 segundos, por si alguien quiere escribir algo más. Y si no, pues damos por finalizado el seminario y de nuevo muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo, por hacerlo tan ameno y creo que hemos aprendido todos bastante hoy. Así que con esto, hasta el próximo evento y nos vemos. Pues muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Muchas gracias, Sergio, por la charla y Pablo por la presentación.